Hoy te platicaré del intercambio de videos entre la familia y los tequileros y del silencio de las autoridades. Tras el asesinato de 20 personas en San Miguel Totolapan, llegó el cruce de acusaciones entre dos grupos delictivos para culparse entre sí de ser los autores de la masacre. Incluso han señalado la creación de supuestos montajes para inculpar al grupo rival. El intercambio de videos aparece mientras el gobierno del estado de Guerrero ha adoptado como estrategia el no hablar sobre casos de alto impacto, incluso evitar que las autoridades municipales se pronuncien al respecto. Bienvenidos al Caporal del 11 de octubre, comenzamos. Ahora los tequileros fueron quienes enviaron un mensaje a El Fresa, uno de los líderes de la familia michoacana. Fresa, hiciste una p*** de video a oscuras antes de que los mataras. ¡Qué cobarde eres! Tratas de engañar a la gente. Quieres embarrarnos y confundir a las pobres madres, a las esposas y a los hijos de los que tú mataste, cocho. No que tantos... ¿Dónde están los cuerpos de los 25 que dices que mataste? Antes de continuar, quiero hacer una serie de aclaraciones. Quienes conocen mi canal saben que no me gusta ni acostumbro a hacer videos sobre mensajes de la delincuencia organizada, sean mantas, sean cartulinas, sean videos que ellos mismos graban, ya que mi objetivo no es ser vocero de los grupos delictivos ni amplificar sus mensajes. Cuando llego a hacer referencia a ello es porque son de interés periodístico y hay elementos que lo justifican. Por alguna razón sobre lo ocurrido en San Miguel Totolapan, las autoridades han decidido mantener silencio, lo cual ha sido aprovechado por los grupos delictivos para tratar de explicar qué fue lo que ocurrió. Y es durante esas explicaciones que queda al descubierto la cercanía que hay entre la delincuencia organizada con algunas autoridades. Por eso, siempre que haga referencia a algún mensaje de estos grupos delictivos, vale la pena tener en cuenta que no necesariamente están diciendo la verdad, sino que la lectura debe de ser otra, la cual iré justificando según cada caso. Ahora bien, ¿qué es lo que sí pasó en San Miguel Totolapan? El pasado 5 de octubre, hombres armados asesinaron a tiros al alcalde, el perredista Conrado Mendoza, y a otras 9 personas en un domicilio particular ubicado en el centro del municipio. Prácticamente a la par, otras 10 personas fueron asesinadas durante otro ataque afuera del Palacio Municipal. En total fueron 20 las víctimas. Minutos después, en redes sociales apareció un video en donde hombres armados aseguran acreditarse la autoría de la agresión y dicen ser integrantes de los tequileros. Pensaron que no íbamos a regresar, hijos de su... Ya les maté al primero, hijos de su... Nazario, y ni las manos metieron. Horas después apareció otro video en las redes sociales grabado por José Hurtado Oloscuaga, alias El Fresa, uno de los líderes de la familia michoacana. La versión de El Fresa sobre estos hechos fue que él se iba a reunir con el alcalde y con otras personas para llegar a un acuerdo de paz, y fue justo cuando se iba a hacer esa reunión cuando los tequileros atacaron a los asistentes. Siguieron a El Fresa, pero su gente logró abatir a todos los que lo seguían. De paso, aseguró que su casa está a un par de cuadras del Palacio Municipal y que suele vivir tranquilo y que suele andar por las calles del municipio con tranquilidad. Comentarles y explicarles todo lo que pasó en San Miguel. Primero que nada, el atentado era en contra de mi persona y por supuesto contra Conrado y contra su papá. Para cuando esto ocurrió, yo ya te había traído estos 2 videos a este canal. Para quienes están en YouTube, los están viendo en pantalla. Quienes están en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube. En estos videos te platiqué sobre la historia de los tequileros, un grupo que se creía desarticulado desde el año 2017 y cuyo líder fue abatido en el año 2019. Te platiqué también que la información que habían dado las autoridades había sido muy escueta, muy básica. Solamente habían confirmado el número de víctimas y el lugar de los hechos. Nada más, ninguna postura oficial sobre los videos que ya estaban circulando en las redes sociales. Este tema llegó a Palacio Nacional el viernes 7 de octubre, en donde el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que ya estaban actuando y que no podía dar más información sobre este caso. Que se detenga y se castigue a los responsables.
Eso es lo que se está haciendo. No puedo, por razones lógicas, no puedo dar más información, pero sí se está actuando porque no se permite en nuestro gobierno la impunidad. No es como antes. Desde entonces, ninguna autoridad de ningún orden de gobierno ha dado más información sobre lo ocurrido, hasta el pasado domingo 9 de octubre, cuando se filtró un reporte de la Mesa de Seguridad Regional que señala que una de las líneas de investigación es que el autor de esa masacre fue el Fresa y no los tequileros, y que la reunión con el alcalde y las demás personas fue pactada y usada para concretar esa agresión. Horas después apareció otro video, ahora sí, según de los presuntos tequileros, en donde señalan lo mismo que se señalaba como parte del reporte de la Mesa de Seguridad. Aseguran que ellos no fueron los autores del ataque y que el primer video que habíamos visto donde los presuntos tequileros se adjudicaban la agresión había sido en realidad un montaje de la gente del Fresa. Fresa, hiciste una de video a oscuras antes de que los mataras. ¡Qué cobarde eres! Tratas de engañar a la gente, quieres embarrarnos y confundir a las pobres madres, a las esposas y a los hijos de los que tú mataste, cocho. No que tantos... ¿Dónde están los cuerpos de los 25 que dices que mataste? Después de todo este enredo y de cruce de videos, la Mesa de Seguridad emitió este comunicado que te muestro en pantalla. Tiene fecha de ayer 10 de octubre, en donde asegura que la Mesa de Seguridad, que ellos mismos, los que emiten este comunicado, no emiten información ni oficial ni extraoficial sobre lo ocurrido en San Miguel Totolapan, y que es la Fiscalía la que va a dar a conocer el avance de las investigaciones. Eso sí, aunque hasta este momento en que estoy haciendo esta transmisión no ha dado a conocer prácticamente nada. A la par, mediante el hackeo masivo del ejército al ejército, se ha conocido un reporte del Grupo de Análisis de Orden Interno de la 21 Zona Militar, en donde se detalla la estructura de la familia michoacana y colocan en la línea de mando a el Fresa por debajo de su hermano apodado el Pez. Afirman que el Fresa comparte el mando con otra persona identificada como el Colibrí, quien opera en la Ciudad de México, en Nezahualcóyotl, Estado de México, en Querétaro y en Puebla. Pero no hay más por parte de las autoridades, prácticamente ni para desmentir lo que se ha estado viendo últimamente. Pero ¿quién aportó información sobre la estrategia del gobierno estatal de no hablar sobre los temas de alto impacto que están ocurriendo en el estado de Guerrero? Bueno, quien lo hizo fue la alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez. Este pasado fin de semana, Acapulco sumó 10 ejecuciones, tan solo en el fin de semana, tras lo cual la alcaldesa fue interrogada sobre la ola de inseguridad que hay en este destino turístico. Su respuesta, lo que dijo la alcaldesa, es que desde la Mesa de Coordinación para la Construcción para la Paz le pidieron que no hable, que a ella no le corresponde decir absolutamente nada relacionado con este tipo de hechos. Te voy a mostrar el video en donde se escucha a la alcaldesa, donde habla justo de esta orden, de esta indicación de no hablar de este tipo de temas. Así, la estrategia desde el gobierno del estado, en el caso de San Miguel, en medio de acusaciones entre grupos delictivos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el estado de Guerrero? Bueno, hay muchas dudas todavía, pero que en su momento, sin duda, lo sabremos. Te muestro el video de la alcaldesa de Acapulco. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Temas que no puedo decir, vengo ahorita de la Mesa de Seguridad, la indicación es no hablar de lo que a mí no me corresponde hablar. Entonces la regla es que si usted no hable de más,